¿De cuánto es este negocio, más o menos? Eso es muy importante. 426 millones de pesos al día, nada más de esta empresa Telcel. Al día son 426 millones de pesos. 426 millones de pesos. Cada día. Nada más así, de bote pronto. Si está caro el servicio, más caro que en otros países. Si está malo el servicio, más malo que en otros países. Pero si prácticamente no te queda de... Esta mañana en el estudio de Primero Noticias está el especialista en telecomunicaciones Ernesto Piedras. Hemos estado viendo muchas disputas, mucho duelo de acusaciones. Ernesto, ¿qué tal? Muy buenos días. Carlos, muy buen día. Y uno de los señalamientos es que en México el celular, que pagamos todos por nuestro teléfono celular, es muy caro. Y no todos, déjame decirte, hay muchos mexicanos todavía sin celular, pero precisamente por eso que dices, no es falta de interés, no es desencanto por esta tecnología. ¿Cuántos millones de celulares hay? Hay 91.2 millones y somos 112 millones de mexicanos. O sea, hay una deuda de 20 millones de mexicanos, 21 por tener esta penetración, lo cual contrasta muy tristemente. Ya no te vayas con países como Finlandia o Corea, con los países ABC de América Latina, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, ya tienen más líneas que gente, pero ¿qué pasa? Es que allá es relativamente más barato, 25, 30% más barato. Es un tema de precio y de poder adquisitivo. El caso del prepago es aún más caro, ¿no? Bueno, eso es muy preocupante porque la gente que tiene prepago, que son 9 de 10 líneas celulares en el país, lo tienen así porque no tienen medios bancarizados ni un poder adquisitivo regular y pagan minutos mucho más caros. Entonces es un caso de inequidad. La gente con menos recursos paga minutos mucho más caros. ¿Por qué es tanto más caro el celular en México, o sea, comparado con otros países latinos? ¿Qué decías? Argentina, Brasil, 30% más caro. ¿Por qué es más caro aquí el celular? Mira, esa es una parte de preocupación muy importante. Primero, la tecnología es la misma en todo el mundo. Segundo, todos queremos más celulares. La diferencia es el precio de interconexión. Se deriva de la regulación. ¿Pero qué es interconexión? Es lo que se pagan entre las empresas por terminar las llamadas que nos llegan a nosotros, de una empresa a otra. Y en México es sumamente caro. O sea, si tú tienes un teléfono de una empresa y yo tengo de otra... Así es. Tiene que haber una interconexión de sus redes. Y es como las calles, llegas a una esquina y esa esquina es la interconexión. Ahí es en donde debería haber una tarifa. Imagínate que nos cobraran por pasar de una calle a otra, pues circularíamos muy poco, ¿sí? Aquí lo que sucede es que ese peaje, esas esquinas, esos semáforos nos están saliendo sumamente caros en comparación con el resto del mundo. Pero espérame, no lo digo yo, no lo dice solo un grupo de investigadores, lo dice la OECD, lo dice el Banco Mundial, el ala de telecomunicaciones de la ONU lo denuncia, instituciones académicas en México como el CIDE, todo el tiempo reiteran que tenemos ahí este componente de costos que es sumamente caro, la interconexión. ¿Quién cobra cara la interconexión? Pues cobra quien tiene la red más grande. En este caso, para el caso mexicano, es Telmex y Telcel. 7 de 10 líneas, 70% de la infraestructura que administra, la infraestructura que se acumuló por más de un siglo, hoy la administran estas empresas. ¿Y qué tanto más caro es? Comparado con el resto del mundo, o lo que dicen los expertos que debería ser. Hoy estamos pagando 95 centavos desde el inicio del año. Esto debería ser 25 a 30% más bajo. Algunos argumentan que mucho más abajo. Entonces, esto claramente nos lleva los precios al alza. Déjame usar una analogía, Carlos. Y eso hace que nosotros paguemos más celular. Así es. Déjame usar esta analogía. Pensar en tacos. ¿Qué tienen que ver? Tacos, los que comemos cotidianamente. El negocio debe estar en vender el taco, no la tortilla. Y aquí, como quien produce la tortilla, 7 de 10 tortillas que consumimos, eso no solo tiene esa influencia de mercado para vender la cara. Por eso comemos pocos tacos, por eso cubrimos tan poco el mercado. O sea, el taco es caro, o sea, nuestro celular es caro, porque la tortilla es cara. Y el que vende la tortilla es el mismo. Así que es. es Telmex Telcel. Pero déjame darte un elemento más de preocupación, que es estas mismas empresas operan en el resto de América Latina y allá lo venden más barato, es lo que estamos diciendo. ¿Por qué empresas? Aquí Telmex y Telcel venden el mismo minuto 25 a 30% más abajo de lo que lo pagan aquí?
¿En otros países? En América Latina. Otra vez, no me voy tan lejos. ¿Y por qué hacen eso? Porque allá no tienen 7 de 10 metros de su infraestructura. Porque allá tienen competencia. Pues. Exacto, competencia es la clave. Insisto, tecnología es la misma, todos queremos los servicios y la competencia aquí nos ha fallado. ¿Por qué pasa eso? Porque uno pensaría, bueno, a lo mejor hasta en México, por un tema nacionalista, lo cobrarían más barato, pero no, lo cobran más caro en México. O sea, ¿por qué pueden hacer esto? Yo creo que por muchos años falló la autoridad, se habló incluso de captura regulatoria, incapacidad de las autoridades para empujar estos temas. Hoy encontramos falta de competencia efectiva. Vemos muchas empresas por ahí, pero eso no hace que exista un terreno nivelado para la competencia. En otros países incluso esta interconexión se cobra asimétricamente. O sea, el que tiene mayor ventaja de mercado paga mayores tarifas. Aquí es al revés. Aquí quien tiene la red más grande no se cobra a sí mismo o se cobra mucho menos. O regresando a tu analogía, se vende las tortillas gratis en su propia taquería. Mi taco es más barato a veces y no mucho más barato, porque al final de cuentas, al compararlo con otros países, el taco queda siendo más caro. Ahora, lo que siempre ha dicho Telcel y Telmex en sus desplegados es que claro, la competencia se queja, pero la competencia no invierte la lana que invertimos nosotros. Eso dejó de ser cierto hace mucho tiempo. Para empezar, la inversión, esta red nacional se gestó por más de un siglo. Era la red del gobierno y que usábamos los mexicanos. Entra la fase de la competencia, invierten mucho efectivamente estas empresas, pero en los últimos años, fíjate qué curioso, los 3 de 10, o sea, esos operadores nuevos competidores están invirtiendo 62% del total en el mercado de telecomunicaciones. Hay un fenómeno de desinterés en la inversión de parte de las empresas grandes y los pequeños son los que están invirtiendo en torres, en antenas, en fibra óptica y buscando bajar esta interconexión. Pero ¿a quién nos debe interesar la interconexión? Es un tema de empresas y es un tema de negocios, pero a mí como consumidor y como usuario me afecta la interconexión. Una tortilla cara me deja un taco caro. Ahora, el otro asunto es la calidad. Porque ¿quién no ha sufrido que se te cortan las llamadas, que no entran, que marcas? Sino... ¿Qué pasa con la calidad comparado con otros países del mundo? Otra vez, salimos muy mal evaluados. La Auditoría Superior de la Federación ya lo hizo dentro de México, una evaluación de este tipo. La OSD lo hace cada 2 años y reprobamos. Salimos en el extremo derecho, en la parte más baja de las gráficas de la OSD. Se nos caen las llamadas, no las logramos. Incluso hay un efecto económico muy nocivo ahí. Cuando intentas una llamada, la llamada promedio dura 2 minutos y medio en celular. Haces una llamada y en promedio se están cortando al medio minuto y pagas 1 minuto completo. Otra vez, se nos está drenando el bolsillo. Oye, pero ¿por qué se caen las llamadas? ¿Cuál es falta de inversión? Si hubiera torres suficientes, antenas suficientes, circuitos suficientes, si hubiera tortillerías suficientes, tendríamos flujo de servicio continuo como lo tiene el mundo, porque técnicamente esto es factible. Pero en México seguimos con tenemos además una mala calidad. Mala calidad y precios altos. Alguien tiene que estar llevando una lana aquí. A ver, Carlos, con lo que estás diciendo, lo que está sucediendo es que compramos kilos de 200 gramos, kilos de 500 gramos, ¿sí? Porque pago mucho para que me des poco. Se rompe la tortilla. Y se nos derrama la salsa. Ajá. ¿De cuánto es este negocio, más o menos? Eso es muy importante. 426 millones de pesos al día, nada más de esta empresa Telcel. Al día son 426 millones de pesos. 426 millones de pesos. Cada día. Nada más así de bote pronto. Si está caro el servicio, más caro que en otros países. Si está malo el servicio, más malo que en otros países. Pero si prácticamente no te queda de otra, porque la mayoría de las tortillas, 7 cada 10 tortillas las venden ellos, si quieres comer un taco es por ahí. Esto no constituye, no sé, un fraude, un abuso. O sea, te están vendiendo, te están dando un mal servicio y además caro. Y además rompe hasta la lógica económica, porque deberías pensar, pues invierte más, si vendes tanto, si hay un negocio tan grande, pero no, la inversión no se está quedando en México, se está yendo a otros sectores, a otros países. Yo creo que este es un tema de autoridad pública. Si la autoridad económica se interesa en fomentar la inversión, y recuerda, somos un país con déficit de infraestructura, se debe fomentar entonces la competencia, porque la competencia es quien está invirtiendo. Y no es un abuso, pues no es una pasadez. Sí. Te digo, es muy triste. Y eso lo paga todo el mundo, ¿no? Lo pagamos todos. Y decía al inicio, no todos. Hay todavía 21 millones de mexicanos que deberían tener ya un celular y no lo están teniendo. Ernesto Piedras, muchas gracias, especialista Carlos, en telecomunicaciones. Vamos con Pepe Arevalo, que sigue en Túnez, frontera con Libia.